Bienvenidos a nuestro proyecto Constrúyete, con el tema La fundación de Tenochtitlan. El 12 de diciembre de 1325 se fundó la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlan, hoy conocida como Ciudad de México. Desde aquel año, constituyó el lugar más importante y poderoso de Mesoamérica, y una de las más grandes ciudades del mundo. Es por eso que hoy hablaremos de este tema. La fundación de dicha ciudad fue construida en islotes situados en el interior de uno de los lagos, de poca profundidad y que en aquella época cubrían la mayor parte del Valle de México. Las leyendas señalan que Tenochtitlan fue poblada por un grupo de tribus nahuas migrantes desde Aztlán, que se asentaron en las inmediaciones del lago de Texcoco y fueron las que fundaron el lugar. En cambio, varias investigaciones arqueológicas aseguran que el islote de México estuvo habitado desde antes del siglo XIV, por lo que la fundación pudo ser posterior a la de México-Tlatelolco, su gemela del norte. Lo cierto es que esta ciudad se convirtió en un satélite independiente tras el establecimiento de una alianza con Texcoco y Tlacopan, que derrotó al régimen Azcapotzalco de ese entonces. De esta manera se convirtió en una de las mayores ciudades de su época a nivel mundial y fue la cabeza de un poderoso estado que dominó gran parte de Mesoamérica. México es el nombre del país en el que se encuentra actualmente la antigua Tenochtitlan, así como la Ciudad de México y el estado que también lleva su nombre. Cuenta una hermosa leyenda que los pobladores de Aztlán, al norte de lo que hoy es día México, tuvieron que abandonar su hogar en busca de la tierra prometida por los dioses. Se cree que los aztecas, cuyo nombre significa los pobladores de Aztlán, comenzaron a emigrar en el siglo VI. Los futuros aztecas o mexicas, formados por pueblos náhuatl, por órdenes del dios de la guerra y el sol, Huitzilopochtli, tuvieron que dejar el lugar en que residían e iniciar una peregrinación hasta encontrar un águila devorando a una serpiente posada sobre un nopal. Huitzilopochtli les dijo a los mexicas que cuando encontraran al águila sobre el nopal, esa sería la señal de que habían llegado a la tierra en donde debían de fundar el imperio más poderoso de América. Haciendo caso a lo que su dios le había indicado, los mexicas iniciaron su peregrinación, convirtiéndose en un pueblo errante. Después de años de caminar de lugar en lugar, al llegar al lago de Texcoco, divisaron a lo lejos, en un islote en medio del lago, a un águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente, y fue en ese momento donde su peregrinación terminó y comenzaron a sentarse, tal y como les había ordenado Huitzilopochtli. Se cree que en ese momento de revelación divina ocurrió en el año 1323. Para el año 1325 fundaron la gran ciudad de Tenochtitlan. Las características del lugar fueron fundamentales para su supervivencia, ya que su aislamiento natural les ofrecía ventajas militares y económicas. El agua y las tierras le proporcionaban grandes beneficios también. Al cabo del tiempo, Tenochtitlan, la capital de los mexicas, se convirtió en una de las ciudades más importantes de su época y fue la cabeza de un imperio que dominó gran parte de Mesoamérica. La ciudad creció tanto que llegó a tener más de 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado y abarcaba aproximadamente 3 kilómetros cuadrados. Dentro de la ciudad se construyeron más de 70 templos y edificaciones, la mayoría de ellos sobre el lago, y alrededor de toda la ciudad crearon grandes calzadas, avenidas y canales que conectaban a toda la ciudad. El águila posada sobre un nopal devorando una serpiente es uno de los símbolos más importantes de México. Es el elemento fundamental del escudo nacional, así como parte esencial de la bandera de México. Los aztecas o mexicas se convirtieron en uno de los imperios más poderosos e importantes de sus tiempos. Lo primero que hicieron los mexicas al llegar al lugar fue construir el templo a su dios Huitzilopochtli. Una de sus principales características
fue que dividieron la ciudad de tal manera que quedaron 4 grandes calzadas que salen de la plaza ceremonial de Tenochtitlan. Sus calzadas fueron elevaciones artificiales de un lago promedio de 15 metros, hechas con piedra, arcilla, argamasa y plantas en el fondo del lago con pilotes de madera. Otra de sus características es que a pesar de que el lago de Texcoco era salado, la ciudad estaba rodeada de agua dulce, gracias a los diques construidos por los mexicas, y que permitían concentrar ahí el agua que desembocaba de los ríos que alimentaban al lago. Posteriormente, se introdujo el concepto de propiedad comunal, que era un pedazo de terreno entregado a cada uno de los miembros del capullí. Los nobles heredaban sus tierras, y sin embargo, si una persona poseedora de una tierra moría sin descendencia, pasaba automáticamente al tlatoani. Para la construcción de la ciudad, los mexicas se dieron cuenta de la dificultad que ofrecía el suelo, pues inmediatamente que empezaban a construir, en el suelo del islote todo se hundía, así que desarrollaron un sistema de cimentación de los edificios. Este consistía en un tipo de estacas que después serían cubiertas con una mezcla de tezontle y una mezcla cementante, que posteriormente daban mayor estabilidad y funcionarían como un principio de flotación. Uno de sus secretos era que el juego de pelota era un juego ritual, en el que individuos de entre 0 y 6 años de edad y jóvenes eran sacrificados durante este juego. Hasta el momento se desconoce la dimensión total de dicha cancha. Sin embargo, los restos fueron encontrados en la calle Guatemala, cerca de la línea 2 del metro, donde descubrieron un templo dedicado al dios mexica del viento. En este lugar se encontraron también 2 escalinatas superpuestas, con 4 escalones y banquetas que comunicaban con el templo. La ofrenda se encontraba debajo de la escalinata norte del juego de pelota, a una profundidad de 1.6 metros sobre un espacio de 45 centímetros de diámetro. Algunos códices revelan que la decapitación era una actividad común en el juego de pelota. Según los especialistas, la ofrenda encontrada es única por sus características, ya que después de realizar un estudio, se determinó que correspondían a una treintena de niños pequeños y jóvenes. Todo parece indicar que los huesos del cuello se depositaron junto con los tejidos blandos de estos. Otro de sus secretos es el templo Ecatl-Quetzalcóatl, que entre 1968 y 1979 un equipo de arqueólogos trabajó en la liberación de un extraño templo de la época prehispánica. Tras su completo rescate y estudio, hoy sabemos que esta curiosa construcción, a la cual se puede acceder caminando por uno de los pasillos de la estación Pino Suárez, estuvo dedicada a una de las deidades más importantes del panteón mexica, Ecatl-Quetzalcóatl, dios del viento. El hallazgo de una figura de un mono hembra, aparentemente embarazada y tallada en barro, que hoy día está ubicada en la línea 2 del metro. Uno de sus datos importantes es su educación, que estaba centrada en 3 instituciones. Una de ellas, Calmecac, donde estudiaban los hijos de la clase alta, preparándolos para ser sacerdotes, militares o comerciantes, enseñados por sabios llamados Tlamatinime. La segunda, del Poxcali, donde estudiaban los hijos de los macehuales, en donde la educación era menos preparada y se les enseñaban solo oficios. La tercera, Cuicali, que estaba dedicada al canto y al desarrollo musical. Otro dato importante es que los excrementos eran recogidos por macehuales dedicados a ello, que posteriormente los vendían como fertilizante, o bien se depositaban en letrinas privadas o públicas que se vaciaban en el lago. La orina se depositaba en vasijas para ser usada en el tratamiento textil, y la basura
se incineraba en enormes hogueras que servían para iluminar de noche las calles. Otro dato importante es cómo era su abasto de agua. Se distribuía el agua mediante caños descubiertos hacia fuentes públicas y casas de nobles, y quien no contaba con el abasto de agua dulce por estos métodos, era abastecido mediante compra a aguadores en canoa. Otro dato también importante es su estructura social, que estaba caracterizada por su marcado clasismo. Las dos grandes divisiones sociales, una de ellas, los pillis, es decir, los nobles, los militares, los sacerdotes y los comerciantes más poderosos. La segunda, los no privilegiados. Estos eran los más iguales, los artesanos, los campesinos, los empleados de bajo nivel económico y los esclavos. Otro dato también importante es que los alimentos más consumidos eran el maíz, el epazote, la calabaza y el chayote, y sus cultivos importantes eran el tabaco y el algodón. Otro dato también importante son las chinampas, que fueron los mejores terrenos de cultivo jamás inventados, ya que la tierra podía producir en un año hasta 7 cosechas, mientras que en otros lugares lo máximo que se podía eran unas 5 cosechas al año. Las chinampas eran y son los lugares más fértiles del mundo, debido al modo en que están construidas. Con el crecimiento de la ciudad, las chinampas se convertían en zonas habitacionales, desplazando a los campos de cultivo, así que servían de mucho.